en este nuevo encuentro bajo un mismo cielo. Espero que estén muy bien. Vamos a compartir un espacio para hablar de astrología, un poquito de poesía y escuchar linda música. Bueno, habíamos hablado de las funciones del Sol y la Luna, de Marte y de Venus, y habíamos dicho de la Luna que tenía que ver, la función de la Luna, con la materia de la que estamos hechos y hechas. Un principio de cohesión, un principio que nos permite crear una interioridad, y como esta energía lunar trae esta cualidad para que podamos ser y ser interiormente en cuanto a nuestra relación con la memoria, nuestra necesidad de seguridad, nuestra necesidad emocional. Entonces, esta energía crea relaciones que tienen que ver con la interioridad, con el tiempo, con la sensación de seguridad emocional, y tiene que ver también con las personas que nos mediatizaron el mundo al nacer. Por eso dicen la luna es la madre. No vemos personas en una carta natal, vemos patrones vinculares. Entonces, a través de la energía que tengamos de nuestra luna, vamos a poder leer esa cualidad que nos hace sentir bien, en el sentido de encontrar una seguridad que nos religa con nuestra interioridad. Ahora, depende qué luna tenga, no quiere decir que todo esto sea absolutamente tranquilo. Puedo tener también una luna compleja y puedo tener emocionalmente, digamos, algunos temas o lo que fuera, pero sí en esa modalidad, en esa cualidad, voy a encontrar el registro de lo que es mi interioridad. Entonces siempre voy a volver como un patrón de seguridad a la energía lunar, que nos permite también estar en este mundo porque nos reconocemos a través de nuestra energía lunar. Habíamos hablado del Sol como principio de luz, de fuerza, de descubrimiento en la vida, que tenemos una capacidad sin condicionamientos de sentir la fuerza de la vida, y con el Sol, entre el Sol y la Luna, vamos creando una identidad. El Sol nos religa con la capacidad creativa que tenemos y no tiene condicionamientos en el tiempo, así como lo tiene la energía lunar. Entonces, si decimos cielo y tierra, espíritu y materia, la luna sería la tierra, la materia, y el Sol, el cielo y la energía. ¿Sí? Entonces, piensen que estas dos funciones están siempre en nuestro interior y están permanentemente, de alguna manera, por decirlo, de alguna manera en una danza interior. Si somos conscientes de ese diálogo interior, nos vamos recreando en nuestro Sol y nuestra Luna y tendremos una base de cohesión interior, de sensación de unidad interior, de estabilidad emocional, de reencuentro con nosotros y nosotras mismas, y la capacidad de la fuerza, de la creatividad, de la sensación de estar vivos y vivas. Pero puede suceder que tengamos, por ejemplo, un Sol en aire, una Luna en tierra. Entonces, por un lado, desde la Luna vamos a necesitar algo de mucha estabilidad, ir concretando desde lo lunar algunas estructuras. La base emocional tiende a ser como estable y necesidad de un reflejo que vaya tomando una forma en el exterior. Y un Sol en aire, ¿cómo será? El descubrimiento de una fuerza un poco andariega, curiosa, necesidad de descubrirse en la circulación, en lenguajes, ¿no? En la diversidad. ¿Cómo será el encuentro entre esa luna y ese Sol? A lo mejor, en principio, el encuentro en la conciencia, porque energéticamente siempre van a ser nuestro Sol y nuestra Luna en este ejemplo. Entonces, ¿cómo será ese encuentro? A lo mejor la Luna tendrá que brindarse esa necesidad de forma, de estabilidad,
de relaciones muy estables, muy conocidas, el valor del tiempo, para hacer lugar a ese sol que va a descubrirse en aspectos más dinámicos, más del momento, más de encontrar lenguajes, de ir circulando por la vida. Y en este puente, en este encuentro que haga ese sol y esa luna, vamos a sentir vitalidad, vamos a sentir que podemos ser en nuestra existencia, porque el sol y la luna tienen que ver, están muy ligados a la conciencia humana, a lo que nos percibimos como conciencia, son muy constitutivos de lo que somos como seres humanos, el hecho de poder percibirlos. Entonces, estos puentes que nos piden en el encuentro entre el sol y nuestra luna, nos van a dar esa sensación de estabilidad y además de creatividad que tanto necesitamos para sentir que estamos vivos y vivas día a día, en todos los días de nuestra vida. También podemos hacer otro ejemplo, por ejemplo, una luna en agua y un sol en tierra. La luna en agua va a necesitar de un contacto emocional muy profundo, muy determinado, muy disponible. Se va a nutrir esa luna del contacto emocional y del reconocimiento emocional. Y en sol en tierra va a buscar esa fuerza, esa explosión solar en aspectos que tengan que ver con la construcción de la vida. Acá están más cerca el sol y la luna con respecto a descubrirlos interiormente. Desde la energía siempre están más cerca porque la tierra y el agua son complementarios como elementos, pero de todas maneras esta luna va a tener que abrirse paso al descubrimiento de algo de fuerza, de concreción, que va a tener más ese tono en la existencia que la búsqueda de un flujo emocional constante, de reconocimiento emocional. Va a necesitar un reconocimiento más externo, es eso, al construirse en la vida, en formas externas, con fuerza. Ahí va a descubrir la fuerza de vida. En este puente que podamos lograr interiormente, en este ejemplo entre esta luna y este sol, vamos a encontrar esa armonía necesaria para sentirnos seguros y seguras y con fuerza que tiene que ver con descubrirnos día a día, descubrirnos vitalmente, descubrir que existimos vitalmente. Eso creo que tiene que ver con la fuerza, que tiene que ver con poder habitar nuestro sol, con nuestra conciencia. Entonces, así podemos ver distintas lunas con distintos soles, y esto es el mapa, la brújula, que es una carta natal, nos estará indicando por dónde sería ese encuentro, de acuerdo a la cualidad que tenga cada una de estas funciones en nuestra carta. Y así vamos leyendo. Si tengo una luna en fuego y un sol en tierra, la luna desde lo emocional va a sentir que, ¿no?, como mucho impulso, pero siempre es luna. Entonces siempre va a tener ese impulso en función de una referencia interna, de una referencia de seguridad. Cuando no esté ese movimiento y ese impulso y esa dinámica, se va a sentir como afuera de algo. Si tenemos luna en fuego. Y si esa luna en fuego tiene que abrir las puertas a un sol en tierra, va a sentir que a lo mejor la fuerza, a lo mejor le cuesta reconocer que esa fuerza está en un principio más objetivo, más hacedor, más constructor de las formas de la vida y de la concreción en la vida. Este puente es necesario para que puedan internamente dialogar este sol y esta luna. La luna en fuego le va quizás a no reconocer tanto este sol en tierra a lo largo de la existencia. Por supuesto que esto va a ocurrir, pero si tenemos nuestro mapa
podemos ver y reconocernos en esto y nos ayuda a descubrir qué energías traemos y cómo serían su comunicación para ir descubriéndonos en ellas. En la medida que internamente las vamos descubriendo, externamente también vamos siendo de una manera más fluida y más armónica, que creo que es lo que todos los seres humanos buscamos. También vimos la función de Marte y de Venus. Marte, regente de Aries, es la fuerza que tenemos para abrirnos camino en la vida. Está muy ligado en principio a la fuerza biológica. ¿Por qué? Porque Marte, que es regente de Aries, sería ese momento donde la vida, la fuerza de la vida se individualiza en esta función de Marte en cada ser humano y disponemos de esa fuerza que es un poco ciega, pero que tiene que ver con nuestro impulso de vida. Entonces, cuando nos conectamos con nuestro Marte, tenemos la fuerza de acción necesaria para abrirnos camino en este mundo, para, yo diría, encontrar el tono quizás de un deseo de vida y algo también que nos va a individualizar en la acción, en nuestra capacidad de acción. Ese tono que nos da Marte nos permite abrirnos paso, entrar en lo que llamamos la realidad, ¿no? Entrar vitalmente. Entonces Venus tenía que ver con la resonancia, el encuentro, ¿sí? La apertura, la resonancia que hacía que nuestro sistema se completara al descubrirnos en vínculo. Y estas dos funciones son complementarias, porque Marte nos da un impulso muy individual y con la función de Venus redondeamos de alguna manera ese impulso. Esto va a estar todo proyectado en escenas externas, en donde proponemos algo desde nuestra fuerza individual y algo en la vida nos responde armónicamente de acuerdo a cómo sea nuestro Venus. Entonces también es muy interesante ver qué tono tienen en nuestra carta natal estas funciones, porque van a ser a una dinámica interior, a un encuentro interior. Cuanto más en la conciencia las podamos sentir, más armonía vamos a sentir en nuestra acción y en la respuesta que tenga en la vida nuestra acción. Respuesta no de construcción, esto tiene que ver más con la función de Saturno que no hablamos, sino una respuesta armónica, una respuesta que redondee, que le dé plenitud a ese impulso vital. A Venus le llaman el planeta del amor, por esa resonancia, tiene mucho que ver con lo vincular, y a Marte, ¿no? El deseo, la acción, la fuerza. Entonces también si tenemos en signos que a lo mejor nos cuesta reconocer interiormente, yo lo nombro por elemento, podemos en algún momento nombrarlo por signos. Piensen, tenemos a lo mejor un Venus en tierra y Marte en aire. Entonces tenemos una capacidad de acción, como muchas, vamos para un lado, para el otro, le proponemos a la vida desde nuestra individualidad, nos disponemos en variables, tenemos una capacidad de acción en muchas cosas. El aire tiene mucho movimiento, entonces esa función marciana va a tener mucho movimiento para alguien con Marte en aire. Y la resonancia que tenga va a tener esta tono de la Tierra como de más precaución, de más estabilidad, de necesidad de tener esa apertura, pero de alguna manera en una forma quizás menos plural, pero más constante, concisa. Esto puede proyectarse en escenas externas. Voy por muchos lados y la respuesta que tengo es más, puedo sentirlo que puede ser más acotada,
más de ir, no diría construyendo desde Venus, sí que puedo recibir como algo más estable, más necesidad de que eso que la vida me propone como algo armónico y bello y de necesidad de una cualidad que nos hace sentir bien, tenga un tono de más reserva, de más valor en cuanto a lo mejor a no tanta pluralidad de cosas, sí algunas cosas. Y esto va a estar en nuestro interior y es interesante que podamos, para poder devenir y fluir y sentir que nuestra energía de acción y nuestra energía de empatía con la vida y la empatía que la vida tenga para nuestra acción sea creativa, que la podamos reconocer, que se lleven en nuestro interior, puedan dialogar, están dialogando, dialogaron en el momento de nuestro nacimiento y siguen resonando en nuestra carta natal y en consecuencia en nosotros y nosotras. Pero esto de hacer conscientes donde tenemos las funciones que son complementarias nos permite que podamos fluir y comprender algunos aspectos de nuestra vida. Bueno, vamos a escuchar hoy un tema muy lindo que se llama Sabor a mí, de una maravillosa cantante que es el 16 de agosto de 1928. Y se le reconoce por su contribución a mantener vivo y vigente el repertorio clásico de música pop tradicional. Recibió numerosos premios, entre ellos el premio Emmy y el premio Grammy, y alcanzó también mucho éxito en el mercado de la música latina, que es tan conocido, ¿no?, para nosotros y nosotras. Sus canciones con el trío Los Panchos, que son auténticos íconos del bolero, son consideradas un clásico de todos los tiempos. Bueno, les quería contar que Eddie Gourmet tenía el Sol en Leo y Mercurio en Leo. Se llama en conjunción, es un aspecto, se llama aspecto, es una relación. Al tener dos funciones en conjunción, quiere decir que la expresión de esas funciones es como que la energía está junta y así se expresa. Entonces tiene mucha fuerza. Además piensen que está en el signo de Leo, un segundo signo de fuego, cuyo regente es el Sol. Los planetas que podamos tener en un signo como Leo nos pueden dar una fuerte identidad o nos dan la posibilidad de crear una fuerte identidad porque nos dan como parámetros autorreferentes. A través del signo de Leo sentimos nuestra unicidad y nuestra fuerza para expresarla. También Leo tiene una resonancia que, digamos, lo que de alguna manera expresamos desde el fuego leonino va a crear una resonancia. Es como si llegara, como que tocara de alguna manera la individualidad de otras personas. Esto tiene que ver con la función de nuestro Sol, esté donde esté. Es nuestro Sol el que también crea resonancia, pero el signo de Leo especialmente le va a dar esta fuerza. Entonces, el Sol en Leo y Mercurio, el comunicador, cómo hablo, cómo digo, cómo escucho, cómo circulo en Leo, ¿no?, es una fuerte energía para expresar algo y expresar algo muy propio. ¿Sí? Interesante, muy interesante para un cantante o un actor, una actriz, ¿no?, en este campo de lo que es el arte, ¿sí? Como desde cualquier energía podemos sentir y realizar una actividad artística, pero desde Leo tiene la fuerza de expresión directa. Entonces, para un cantante, un actor o quien
se exponga de alguna manera, da esa seguridad, ¿no? Desde la posibilidad de sentir ese centro creador. Bueno, tenía Eddie Gormé la Luna y Venus en el signo de Virgo, en Tierra. Miren qué combinación, ¿no? Sol, Mercurio en Leo, Luna y Venus en Virgo y Júpiter en Tierra también, en Tauro. La Luna, dijimos, el mundo emocional, ¿no? La interioridad, y Venus, una cualidad vincular, de resonancia. Son funciones muy sutiles, muy delicadas, muy que quizás hayan estado en su mundo interno y en su capacidad también de encontrarse en la vida a través de Venus. Virgo, fíjense que la tierra de Virgo siempre da una cualidad de descubrirse en un orden, descubrirse en un sistema, comprender que lo que se trae es para que pueda darse en la rueda de la vida, que circule de una manera concreta, muchas veces a través de un saber o de una técnica o de la acción correcta y necesaria para que pueda la vida expresarse en un todo. Entonces es como bastante distante este Sol, Mercurio, de esta Luna Venus, pero puede haber dado, ¿no?, en su persona una fuerte posible capacidad de expresión y por otro lado una búsqueda del detalle, de la perfección, de encontrarse en un orden, muchas veces a través de una técnica que seguramente estuvo y que es un gran potencial cuando estas dos energías pueden encontrarse. Bueno, hablamos de la función de Júpiter en Tauro. De Júpiter no hablamos como función, pero les cuento que tiene que ver, es el regente de Sagitario y tiene que ver con descubrirse, con renacer, con sentirse parte de la vida, y nos da una cualidad muy hacedora en el sentido que encontramos un sentido a lo que la vida nos va proponiendo. En este caso está en Tierra y seguramente el aspecto de la construcción de la vida, de la sustancia de la vida y de la belleza de la vida debe haber sido un valor grande y una posibilidad de circular también. Le llaman vulgarmente el planeta de la suerte a Júpiter. Allí donde esté Júpiter es probable que sintamos que nos puede ir bien, entre comillas lo que llamamos, ¿no?, que nos vaya bien en el sentido que circulamos, que somos parte de la vida, pero parte creativa, ¿sí? Muchas veces desde Júpiter encontramos un lugar que es externo pero es interno también. Ahí sentimos que somos parte de la vida y contiene la fuerza de nuestro sol porque somos parte creativa. Bueno, vamos a escuchar un segundo tema que se llama Piel de Tema, ¿no? Espero que les guste tanto como a mí. Creo que conocemos mucho a esta cantante porque al cantar estos temas como artista habló mucho del amor, con distintas letras, con distintos... Y esto es interesante. Voy a nombrar algo, digamos, a Venus se le dicen el planeta del amor, tiene que ver con algo, digamos, es una función que tiene muchas connotaciones, pero también esa connotación de encuentro, de vincularidad. Pero lo que les quería nombrar, esto para ver las funciones de Venus y de la Luna, en el sentido que desde Venus encontramos esto de tanta apertura que nos lleva a sentirnos en vínculo. También puede ser una cualidad artística allí donde esté nuestro Venus, porque el arte, lo que llamamos belleza, más allá de la belleza convencional, lo que sentimos como belleza, hace que también sintamos
una gran apertura, ¿no es cierto? Una resonancia, algo en donde podemos sentir algo, que somos en algo más grande. Ahora, cuando los vínculos son estables o comienza un tono de estabilidad, siempre va a aparecer el tono lunar, el que tenga una persona en su carta. Porque la luna es lo que hace a la estabilidad emocional. Entonces, Venus y la luna son funciones muy sensibles, que muchas veces las vivimos en el campo vincular, lo afectivo, desde la luna, o ambas cosas. Pero siempre que haya un principio en el tiempo de vínculos que comienzan a tener un código en común, que empiezan a establecer determinada seguridad emocional o cierta disponibilidad o cierto devenir en el tiempo, va a convocar a nuestra energía lunar. Entonces vemos a Venus como un principio vincular, pero también la luna va a imprimir su color en los vínculos que generalmente son los vínculos que nos acompañan, ¿no? Los que de alguna manera tienen un espacio en el tiempo. Esto es interesante de ver y a la hora de leer un tema natal, porque todo resuena, es un todo. Entonces no leemos solamente desde Venus, sí, leemos cómo es la apertura, el encuentro, la resonancia, y también si miramos la luna vamos a saber también qué busca a lo mejor o qué necesita una persona cuando se estableció algo en el tiempo. Bueno, quería hacer este comentario ya que tenemos estos temas tan románticos y quería contarles que como poeta traje a Leopoldo Lugones, que nació en Córdoba el 13 de junio de 1874. Miren, fue escritor, narrador, poeta, periodista, historiador, bibliotecario, pedagogo, docente, traductor, biógrafo, filólogo, teósofo, diplomático y político. Cantidad de actividades, ¿no? Increíble. Fue el principal exponente del modernismo argentino y su obra poética es considerada como la inauguración en lengua castellana de toda la poesía moderna. Con sus cuentos se transformó en el precursor y en uno de los pioneros de la literatura fantástica y de la ciencia ficción argentina. Bueno, les cuento que Leopoldo Lugones tenía el Sol y la Luna y Marte, hablamos mucho hoy del Sol, de la Luna y de Marte, en Géminis, signo de aire. Es un momento del zodíaco que nos habla de la integración de la vida en su pluralidad de expresión, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante la cantidad de actividades que tuvo, ¿no? Bien de una búsqueda geminiana, de una búsqueda de circular, de los significados de la vida, ¿no? Géminis tiene que ver con la circulación de los significados de la vida que la integran en movimiento. Entonces yo lo asocio mucho a estas tres funciones tan constitutivas y tan vitales, también respecto de Marte y del Sol, en el signo de Géminis. Y además tenía Venus y Mercurio, de Venus hablamos mucho también, y Mercurio también lo vamos trayendo, en Cáncer, signo de agua. Y aunque hablamos también mucho de que muchas veces los escritores y escritoras, no es una ley, pero muchas veces tienen planetas en agua, o algo de agua en sus cartas, ¿no? En forma notable, porque hay una conexión, ¿no? En la escritura con esto, como una sensación, muchas veces en Cáncer hay muchos novelistas que tienen energías cancerianas,
como poder ir hacia el interior, uniendo desde la sensibilidad, ¿no? Cualidades de la vida, historias, entrelazando distintos hilos, ¿no? De significado de distintos personajes que sienten, que cómo es interiormente, ¿no? Vieron que los escritores y escritoras son como los que van contando la existencia de una forma artística, pero van contando también la existencia a través de los personajes, de las historias, y esto tiene que ver con este regreso que el agua nos propone. Siempre el agua nos propone un regreso hacia la interioridad, cada personaje con su mundo. Cuando leemos, ¿no? Vamos sintiendo cómo son, es como una pintura de la vida a través de las distintas expresiones. Entonces es muy interesante esta búsqueda de la pluralidad. Géminis da una capacidad también de comunicación y esta unión con el agua y con la memoria. Bueno, yo traje una poesía que es muy bonita, o por lo menos a mí me pareció muy hermosa, de Leopoldo Lugones, que se llama La estrella del pescador. Les voy a leer, dice: con el lúcido temblor de la lágrima al brotar, aparece sobre el mar la estrella del pescador. Su desnudez sin un tul purifica el cielo inmenso, que así la adora, suspenso en su éxtasis azul. Mientras la tarde amorosa templa su oro veraniego, y en un suspiro de fuego la absorbe como una rosa, el pausado mar del este que a su rayo se nivela, le alza temblando en su estela larga mirada celeste. O hinchado en son de huracán, sus olas occidentales le arroja randas y chales con largueza de sultán. Elevándose después más dulce alumbra la estrella, y la noche en torno de ella se azula como un ciprés, y agranda su claridad tan profunda y tan inmensa que parece que la piensa su divina oscuridad. Tiene imágenes preciosas, ¿no? De esta estrella, también que la estrella, no la estrella del pescador, quizás observada desde un ser humano, y en ese sentido vieron qué poético que es la historia de los seres humanos respecto del cielo, y esto sí nos convoca respecto de la astrología, en el sentido de poder darle un sentido desde este lenguaje al cielo, el cual nos pertenece y pertenecemos, somos parte del cielo, desde todos los lenguajes. Fíjense qué interesante que en la medida que los seres humanos desarrollamos la capacidad de abstracción, tuvimos la necesidad de observar el cielo. Luego la ciencia, con su gran fuerza y sus métodos tan efectivos también, han estudiado y estudian cómo es ese cielo en su materia y en su conformación. Pero hay algo que buscamos filosóficamente en la relación con el cielo, también desde, los lenguajes religiosos, profundamente la esencia de las religiones, ¿no? En la filosofía y en cada ser humano, como que nos sentimos parte, también nos sentimos determinados por estar en un mundo que necesitamos compartir, establecernos, construirnos en este mundo, pero sentimos esa relación. Y la astrología nos explica, o es un lenguaje que nos permite entender simbólicamente. Cuando vemos que hay una relación simbólica entre las funciones que tienen que ver con nuestro sistema solar y ciertas resonancias que nos ocurren en la vida, para las personas que hacemos astrología es muy impactante. Es difícil a veces de explicar dentro de lo que es nuestro mundo, que digamos, somos seres muy racionales, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea, por supuesto, pero es otro corte, otra mirada. Entonces me gustó esta poesía
como de relación poética con esa estrella, que pueden ser todas las estrellas, y ese gran misterio. ¿Cuántas veces no miramos el cielo o le pedimos al cielo o esperamos que el cielo nos acompañe? Quizás si entendiéramos y sintiéramos que somos parte del cielo, pudiéramos vivirlo más aquí en nuestra vida. Es probable, no lo sé. Pero bueno, esta poesía tan bonita les quería leer. Y vamos a ir a otra canción muy linda, que es Historia de una pregunta de Victoria, que ya tiene la inquietud de saber respecto de lo que llamamos en astrología sinastría y cartas compuestas. La sinastría es una técnica que se usa para leer dos cartas en vínculo. Se lee una carta sobre la otra carta que hacen determinadas relaciones. Generalmente, muchas veces se usa en la sinastría en aspectos de pareja, pero en cualquier vínculo puede usarse esta técnica. ¿Y qué leemos en una sinastría? ¿Qué leemos? Primero que los vínculos, el vínculo contiene, digamos, va mucho más allá de la sinastría que tengan dos personas. Es también un gran misterio porque dos personas se vinculan, cualquiera sea el rol que tenga ese vínculo o que cumplan en ese vínculo o expresen en ese vínculo. ¿Por qué? Porque piensen que a lo mejor vamos en un viaje, en un colectivo, estamos en la calle, nos cruzamos con muchas personas. Además establecemos vínculos, por ahí le preguntamos algo a alguien, o estamos en un micro y la persona que está al lado nos dice algo, hablamos. En ese momento tenemos, digamos, no en ese momento, tenemos una sinastría con estas personas, pero a lo mejor no las vemos nunca más. Entonces, una vez que sí se establece un vínculo, ahí podemos leer la sinastría. No es que porque tengamos una, entre comillas, buena sinastría, se va a dar ese vínculo, sino que voy a sentir comodidad con esa persona dentro de lo que ese vínculo está reflejando. ¿Sí? Esto es muy interesante, porque se establecen vínculos por infinitas variables y desde acá los vínculos nos traen información, son parte de un significado que tiene que ver con nuestro devenir. Y esto no es tan determinante, ocurren, ¿no? Es un gran misterio. ¿Por qué nos vinculamos con determinadas personas y con otras personas no nos vinculamos? Entonces, una vez que está establecido un vínculo, podemos leer la sinastría a través de lo que ese vínculo significa. Puede ser también un vínculo efímero o de un momento. Voy a una reunión, conozco a alguien, quiero saber el potencial de ese vínculo. Pero no es que desde la sinastría voy a poder leer lo que ese vínculo signifique. Sí voy a leer qué posibilidades tengo, qué se va a activar entre las dos personas en vínculo, qué se va a activar como potencial del vínculo, en tanto algo que está dado ya más armónicamente o algo que quizás haya que trabajar en el sentido de comprender en el vínculo para que tenga un potencial de crecimiento. Entonces, depende las funciones que una o depende cómo estén unidas, voy a tener aspectos en el crecimiento de ese vínculo que me sean quizás más incómodos o quizás que no termine de sentir que es fluido, pero no quiere decir que ese vínculo no vaya a existir, sino que me propone la integración a través del vínculo de esos aspectos que quizás estén un poco tensos. En la sinastría se lee una carta sobre la otra y vemos relaciones angulares. ¿Sí? Es muy interesante de ver, porque al hacer conciencia de qué se va a activar, qué funciones nos va a activar ese vínculo,
y al ver las posibilidades creativas o no creativas, no diría creativas, de crecimiento, que quizás nos implique tener más conciencia en esos aspectos, las podemos reconocer y podemos ayudar al crecimiento. Si no, podemos sentir que puede venir algo como de un conflicto, cuando quizás sea una invitación a un crecimiento. Las relaciones que se hagan armónicas entre una carta y la otra nos va a dar la sensación de comodidad, de que fluye naturalmente, de que las cosas van siendo. Entonces, si tengo una sinastría que es muy armónica con otra persona y se ha establecido un vínculo, cualquier vínculo sea, voy a sentir que eso fluye y va a haber o comunicación, o sensación de seguridad emocional, o sensación de lo mejor, de intercambio. Y cuando no, algo se me va a presentar, pero si es un vínculo que me importa, que me interesa, puedo conscientemente ir entendiendo qué me está proponiendo, porque cada vínculo es una posibilidad de crecimiento para nuestra vida. Y la sinastría puede ser una herramienta importante si es que nos interesa ese vínculo y cómo crecer en ese vínculo y quizás cómo mantenerlo también. También tenemos la carta compuesta, que es una carta que se realiza con los puntos medios entre dos cartas, es decir, las distancias. Por ejemplo, tengo el sol de una persona en un grado del zodíaco y el sol de otra persona en otro grado del zodíaco. El punto medio de esa distancia será el sol del vínculo. Acá, digamos, también nos va a hablar del vínculo, pero ven que trae algo distinto, porque es el vínculo como entidad el que nos da la carta compuesta. Por supuesto que va a hablar del potencial del vínculo y que va a tener que ver con las personas que lo componen. Pero ya no vemos la carta de una persona y la carta de otra persona, sino que es una nueva carta que está hecha en base, en astrología, las distancias, los grados, todo habla y todo es una posibilidad de leer simbólicamente. Es muy rica en eso la astrología, en sus técnicas. Entonces conforma a través de esta técnica de los puntos medios una nueva carta que tiene que ver con la entidad y la identidad de ese vínculo y cómo puede ser su devenir creativo. Entonces va a tener una luna, un sol, como vínculo en sí. Y nos va a dar un tono. Y además podemos leer nuestra carta con respecto a esa carta vincular. Y ahí nos va a dar otro panorama. Quizás esto parezca de muchas, pero así se lee en astrología. Es como si hiciéramos distintos cortes al cielo, le preguntamos de alguna manera con estas técnicas. Y a través de estos mandalas, que son las cartas natales, nos devuelve esta información que es muy, muy valiosa, porque cuando uno empieza a realizarla, empieza a ver estos tonos. La carta compuesta es una carta muy linda para hacer entre dos personas, porque vamos a ver un reflejo, no un reflejo propio de cómo me siento, cómo voy deviniendo, sino un reflejo de cómo se manifiesta en sí ese vínculo. Cada vínculo tiene el vínculo en sí una cualidad creativa, más allá de las personas que componen ese vínculo. Esto tiene que ver con el momento libriano, que hablamos cuando vimos el signo de Libra, ¿no? Es el vínculo en sí, la identidad de ese vínculo, cómo se manifiesta. Las personas que lo componen, por supuesto, van a tener una relación. Es muy interesante de verlo así. Por eso se dan vínculos más estrechos o menos estrechos con determinadas personas. ¿Sí? Y tiene que ver con esa cualidad y con ese significado que nos trae. Bueno, espero, Victoria, que te haya podido contestar.
Si no, podés escribirme y hacerme otras preguntas o pedir que abra un poquito más estas preguntas. Todos y todas las que quieran preguntar pueden escribirme a la radio o a Voces y Estrellas radiocultura@gmail.com. También quería decirte que si querés estudiar astrología, podés entrar por Instagram o Facebook a Cielo Tierra Escuela de Astrología y allí va a haber información de la formación en astrología. Bueno, quería retomar, vamos a ver un eje más de esta pregunta que hizo Sol, tan interesante, sobre los nodos lunares en una carta, y hablamos de que el nodo sur tiene que ver con un anclaje para la conciencia y el nodo norte un descubrimiento de esa energía del nodo norte que al descubrirla va a permitir que circule nuevamente la energía por ese eje. Siempre los nodos están en el mismo grado en signos complementarios. Entonces vimos nodo norte, nodo sur, Aries, Libra, Libra, Aries, Tauro, Escorpio, Escorpio, Tauro. Podemos ver Géminis, Sagitario, Sagitario, Géminis. Fíjense, es interesante ver el elemento. Si tengo nodo sur en Géminis, voy a tener un gran anclaje, voy a sentir que la vida tiene que ver con el momento geminiano. A lo mejor no es consciente, pero voy a esperar que la vida me responda desde ese lugar. ¿Sí? La comunicación, la circulación, la circulación de significados, el movimiento, las distintas opciones, elemento aire. Ahora, ¿qué me pide que descubra? ¿Qué me pide? El fuego sagitariano, que me encuentre con algo más personal en la existencia, más de sentir es por acá, que de alguna manera descubra que todo ese movimiento tiene un sentido y que me vea expresándome a través de ese sentido. Entonces puede haber montones de formas que esto se manifieste, pero puede ser en estos nodos que a lo mejor la existencia me pida que tome una definición que me dé un sentido en la vida, un camino, una definición filosófica, una definición de valores. Es probable. Todo esto que estoy diciendo tiene que ver con el signo de Sagitario respecto de este eje nodal. Entonces, este gran memoria que tengo y anclaje del movimiento, de ir, de venir, de circular en infinidad de significados, va a volver a tomar energía, porque así funciona el eje nodal. Ahora, si es al revés, si tengo nodo sur en Sagitario y nodo norte en Géminis, entonces voy a tener una gran memoria de algo muy definido. Es probable que tenga que ver con las ideas, con cómo son las cosas, no desde el deber ser, sino de la fuente de la vida, ¿no? De la fuerza de la vida, muy ligado a lo mejor a parámetros de qué es la verdad o verdades o valores muy expresivos de lo que siento, que soy y qué es la existencia. ¿Y qué me dice mi mapa si es que tengo estos nodos y si tengo nodo norte en Géminis? Que tengo que abrir las puertas de la diversidad, que tengo que abrir las puertas de incluirme en un movimiento. Ven que acá hay algo de la vehemencia, de sentirse en una idea y desde un lugar que va a perder de momento un significado para encontrarse con la pluralidad. Uno dirá, bueno, sí, qué interesante, pero si tengo un anclaje muy grande en Sagitario, a lo mejor me puede costar encontrarme en esa circulación. Seguramente lo voy a poder hacer y se va a nutrir este eje y esa memoria sagitariana va a tener un tono
se va a revitalizar y va a tener un tono en esta nueva experiencia de pluralidad, de encuentro con la diversidad, de movimiento, de información no valorativa, en circulación. Desde Sagitario tenemos un valor sobre algunos temas porque sentimos que la verdad o lo que creemos que es la verdad o una verdad filosófica o una fuerza de vida están contenidos en esa idea. Es muy probable que así se manifieste. Entonces ven, el elemento de algo muy singular, muy personal, me va a pedir una apertura si tengo el nodo sur en Sagitario y el nodo norte en Géminis. Y si es al revés, de lo vincular, de lo abierto, de la circulación, me va a pedir algo que sienta más en lo personal, que sea la idea, el contacto con la vida más protagónico en el sentido de la singularidad y que me sienta parte de esa expresión de la vida, desde mi unicidad y desde lo que me ocurre, expresándolo en las circunstancias de la vida. Bueno, vamos a ir cerrando. Les quiero mandar un saludo a todos y a todas, desearles una hermosa semana y nos encontraremos el próximo lunes bajo un mismo cielo.